estamos hablando de lo que es la activación y el control de antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Anticuerpo es lo que nosotros llegamos a producir como defensa, y antígeno el estímulo que está ingresando, que va a preceder de una infección de la garganta por el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, o también conocido como Streptococcus pyogenes o Streptococcus grupo A. Entonces, esta bacteria tiene ciertas características. Dentro de eso necesitamos revisar ciertas bases epidemiológicas para ir a detalle. Es una incidencia máxima que da entre una edad infantil o una edad de 5 a 15 años, frecuentemente. Hay otras teorías que le dicen de 9 a 12 años hay más, de 2 a 9 años hay mayor incidencia. Hay criterios de diagnóstico, ¿no? Que ha ido haciéndose la sumatoria de diagnóstico para poder determinar esta patología. Bien les dice ahí, y la confirmación estreptocócica. Entonces, para confirmar un proceso infeccioso tendremos que hacer cultivo, tendremos que hacer la clínica. O sea, ya vamos entrando en el razonamiento que es una enfermedad que suma criterios, que suma características clínicas de examen. Puede afectar la válvula mitral de forma aguda y raras veces llegar a una insuficiencia cardíaca. La característica por la alta frecuencia es la válvula mitral. Entonces, considerando que la válvula mitral, ¿cierto?, es en el lado izquierdo o derecho. Perfecto. El corazón del lado derecho estamos con la tricuspidia porque llega a tener 3 válvulas, ¿cierto? Como compuertas que se abren y se cierran en cada contracción, en cada latido. Y en el lado izquierdo, entre lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, tenemos solo 2 válvulas, 2 compuertas, por eso se llama mitral. Esas válvulas quedan afectadas, no todo ese tejido de esa área queda afectado por lo que corresponde a hacer esta bacteria, por lo que tiene toxinas altamente afines con esa área valvular. Fíjense, una infección, una característica infecciosa simple que en algún momento hemos cursado tal vez en menos intensidad, dolor de garganta, bien sea de inicio bacteriano, pero bueno, creo que acá las imágenes. Bien, podría ser entonces de inicio una infección viral, pero ya cuando el dolor persiste, la misma tos irrita la garganta, pueden sobrevenir, puede haber una sobreinfección o iniciar directamente de la infección de la bacteria Streptococcus pyogenes, ¿no?, o beta-hemolítico del grupo A. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? ¿No? Esta bacteria, en la biología, esta bacteria, como les digo, tiene afinidad por el tejido, por la miocina de la área cardíaca, pero sobre todo sobre las válvulas. Y la válvula que mayor afección tiene es la válvula mitral. De inicio como una insuficiencia mitral y posteriormente, cuando ya se llega a ser crónico, es una insuficiencia, es una estenosis mitral en relación. Si es insuficiente, quiere decir que no se puede cerrar. Entonces, toda la sangre que el ventrículo izquierdo tiene que llevar a la aorta, ¿cierto?, tiene que despacharla a la aorta, no llega a salir en esa cantidad. Entonces, esa cavidad se va a ir dilatando. Fíjense nada más que por esta bacteria. La bacteria del Streptococcus hemolítico, hemolítico del grupo A, entonces, es una bacteria gram positiva por el grosor de la pared bacteriana que llega a tener y los componentes que llega a tener en esta pared bacteriana. Llega a tener entonces todo lo que es el componente de peptidoglucanos. Dentro de eso va a llegar a tener proteínas, ¿no?,
que son características tipo cepas encapsuladas, mucoides, resistentes estas a la fagocitosis, ¿no? Porque comparten una característica de autoinmunidad con lo que son las miocinas. ¿Cuál de estas es la que afecta? Es la que afecta a su segmento M1. Siguiente, por favor. Es posible que contribuya, dice la lesión cardíaca, que a su vez genera cardiopatía reumática, ¿no? Entonces, dentro de lo que llega a ser el desencadenamiento de lo que es la inflamación, netamente está jugando un rol importante con el proceso inflamatorio, haciendo que los linfocitos T se activen, como también el componente de inmunohistocompatibilidad, pero tiene gran afinidad por destruir a lo que es el complejo de inmunohistocompatibilidad. Por eso es que va directamente, ¿no?, dentro de ese proceso que ya tiene afín con el minocito, a esa área. Es bastante virulento, bastante tóxico. Siguiente. Ahí le dice, el Streptococcus beta hemolítico, ¿listo?, va a afectar sobre todo al miocardio, desencadenándose todo el proceso inflamatorio de linfocitos T, y estas van a afectar a lo que son las células cardíacas de los nódulos de Arthur-Chawari. Estas están, como recordarán, al inicio o en la base de la confluencia de lo que es la vena cava superior. Entonces de ahí inicia toda la parte nerviosa eléctrica autónoma de lo que es la parte cardíaca, y con sus raíces izquierda, derecha, hace todo un proceso hasta llegar a lo que llega a ser la activación también de los fibroblastos y inflamando, produciendo un proceso inflamatorio de lo que son las válvulas. Siguiente, Grover. Bien, entonces aquí vamos a recapitular. Tiene mayor incidencia de 5 a 15 años, ¿no? Puede llegar a producir una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. Hay un 75 a 80% de casos que afecta a la válvula mitral. Eso no quiere decir que no afecte a las otras válvulas. ¿Listo? Válvulas son netamente las compuertas. Puede afectar también a la tricúspide en menos porcentaje, como también a la aorta. Entonces, todo ese proceso de la mecánica de poder llevar sangre a los otros órganos, entonces queda disminuida. A la larga, fíjense, por la cantidad que no llega a bombear por esa insuficiencia, puede haber síncope. Siguiente, ¿lo ve? Bien. Ahora, ¿qué factores predisponentes? Es una enfermedad que se considera de los países en desarrollo. Ya no nos dicen países pobres, nos dicen países en desarrollo. Entonces, hay una alta frecuencia que esto no se ha llegado a hacer programas para poder disminuir, pero sí por el control de las infecciones previas en los países desarrollados ha llegado a disminuir o ha llegado en algún momento a erradicarse en cierto porcentaje. Entonces está la condición socioeconómica, el hacinamiento, el clima, la estación del año, primavera, invierno, y el alojamiento del Streptococcus en la faringe. Bien, puede empezar con un proceso faringio o amigdalar, ¿no? En poco porcentaje la bacteria le dice que puede iniciar un proceso infeccioso de la piel, como la escarlatina. En el 92 hay una actualización de los criterios de Jones, que fue la actualización por primera vez, pero son criterios que se han llegado a determinar en 1949, si no me equivoco, y hay presencia de criterios mayores y menores. Entonces, para poder hacer un diagnóstico, ya vamos a decir, 2 mayores y 1 menor, igual como lo que hicimos en insuficiencia cardíaca. 1 mayor y 2 menores, y se establece el diagnóstico. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿No? Manifestaciones mayores o criterios mayores y criterios menores. ¿Listo? Mayores.
mencionado nódulos subcutáneos. Ahora, ¿cuáles son las menores, no? Las que menos frecuencia va a llegar a presentarse. Fiebre, artralgias, proteína C reactiva alta, elevación de la velocidad de eritrosedimentación o el PSG, intervalos PR alargados en el electrocardiograma o también ondas invertidas en el electrocardiograma, de las ondas invertidas, la onda T invertida, ¿ya? Se diagnostica fiebre reumática cuando existen dos manifestaciones mayores o criterios y una manifestación mayor y dos menores. En la pregunta de examen voy a decir nombre menos criterios mayores o nombre menos criterios menores, o cuáles son, o nombre menos criterios menores y un criterio mayor. Siguiente. Sí. Como criterio mayor, entonces, en la carditis puede ser cualquiera de las tres capas, ¿no? Del corazón, puede ser una pancarditis, lo más característico. De ahí les dice, es muy probable que sea evidente la carditis en niños, en adolescentes. Cualquiera de los siguientes criterios sugiere la presencia de carditis, considerando que cualquiera de las tres capas, ¿no? Endocarditis, el miocardio, el pericardio, pueden estar afectados. Entonces, en mayor incidencia, entonces la pericarditis corresponde también a que hay una cardiomegalia. Cuando hay una cardiomegalia, ¿cómo lo vamos a detectar? De forma básica, mediante una radiografía, vamos a ver que el corazón está grande, ¿no? Y un corazón grande es relativo a un corazón que se ha llegado a dilatar, porque el ventrículo izquierdo, ¿cierto?, está manejando gran cantidad de volumen que no está pudiendo lanzar, que no está pudiendo bombear hacia todo lo que es el sistema vascular, porque hay una compuerta que es la válvula mitral que tiene afección, no se cierra en su totalidad. Entonces lo único que hace es dilatarse y dilatarse más el ventrículo izquierdo. Puede haber insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, ¿no? La primera vez tal vez es más notable en los niños, puede haber ingurgitación hepática dolorosa, puede inducir a una insuficiencia tricuspidia, puede inducir a soplos en lo que es la pulsación, a soplos por insuficiencia mitral o aórtica, por las dilataciones del anillo valvular. Eso es un proceso mayormente agudo. Cuando llega a ser crónico, esto se va a llegar a endurecer porque llega a presentarse tejido granulomatoso. Entonces, esas valvas se van a endurecer, puede llegar a estenosis mitral. ¿Ya? Siguiente. Entonces, dentro del electrocardiograma, les dice, hay cambios en el contorno de las ondas P o inversión de la onda T. En la imagen de abajo, que se les pasaba la anterior vez, necesitaba que me hagan unas 10 repeticiones para ir fijando cómo es la onda P, el complejo QRST, ¿no? Entonces, esta montañita que ustedes ven, que corresponde a la repolarización ventricular, ¿listo? O relativo a una relajación, en un electro normal no está positivo, está negativo, está por debajo de la línea isoeléctrica. Cuando va una línea, ¿cierto?, continua, esto es isoeléctrico, por arriba positivo, por debajo negativo. Estamos con la onda P, complejo QRS y la onda T. Fíjense allá las imágenes, tenemos la onda P por debajo de una línea isoeléctrica. Entonces, eso es lo que nos produce en la fiebre reumática. Más adelante lo vamos a ver a detalle, pero tiene esa característica de alteración electrocardiográfica. El eritema marginado son la aparición de lesiones con halos eritematosos, ¿no? Y fíjense la parte central, no es eritematoso,
inicia con máculas que crecen con rapidez y toman la forma de anillo, ya, o en media luna, con centros normales. Mayormente en red cutáneo, todo el centro está eritematoso, en cambio aquí no está eritematoso. Puede ser elevadas, ¿no?, como unas placas como abones, con fluido y transitorias, o persistentes. Ahí tenemos los nódulos subcutáneos. Puede ser pequeñas, menos de 2 centímetros de diámetro, duras, insensibles, que no tienen dolor, y están unidas a la fase paredes membrinosas sobre prominencia ósea. Y fíjense en qué lugar han llegado a aparecer: en codos, ¿no?, en tobillos. Puede llegar a tener una persistencia durante días, semanas, y hay que hacer una diferenciación con los nódulos reumatoideos de la artritis reumatoidea. Estamos hablando de la fiebre reumática, no de artritis reumatoidea, ¿listo? Pero dentro de eso hay que hacer diagnóstico diferencial. Siguiente. La corea de Sheehan. Entonces ha sido descrito, ¿no?, como movimientos coroicos, baile del zambito que le dice. Entonces, en relación a una infección o post-infección, y fíjense cuándo ha sido descrita: 1986. Relativo le dice a la corea, que viene de un griego, de una palabra griega, coreae, que significa danza, ¿no? Es una consecuencia del ataque del sistema nervioso central. Se localiza fundamentalmente en el núcleo extrapiramidal. Son movimientos incoordinados, involuntarios de las extremidades y músculos de la cara. Ocurre mayormente en niños y es muy poco frecuente en adultos. La presentación de esta corea de Sheehan sí se llega a presentar, pero en una mínima incidencia, y está dentro de los criterios mayores por alteración de lo que es la área central, ¿no?, el sistema nervioso central, con las raíces extrapiramidales. Llegan a mover los piecitos, las manos, la cabeza de manera muy involuntaria, incoordinada, también los piecitos, las manitos, ¿no? Siguiente. En la artritis, dolor, ¿no?, la artralgia o la inflamación que se llega a producir. Puede ser sobre todo en lo que llega a ser tobillo, rodilla, codo. Les habla también de lo que son las muñecas, y en ocasiones pueden ser articulaciones grandes, como lo que llega a ser las caderas. En poco porcentaje en relación a lo que son hombros y articulaciones lumbosacras, cervicales, esternocleidomastoidea, pero sí es un criterio mayor, porque el paciente le viene no siempre, ¿no?, con una afección que le diga: tengo dolor cardíaco, o dolor precordial, o tengo disnea, porque dice que se puede desenvolver como una insuficiencia cardíaca. Le llega a decir: tengo dolor articular o dolor al levantarme, no puedo extender mi brazo, esto ha sido reciente, esto ha sido después, yo antes estaba con mi dolor de garganta, ahora mi dolor de mano, ¿no?, y hay proceso inflamatorio. Siguiente. Dentro de los criterios mayores, menores: fiebre, poliartralgias, prolongación del intervalo PR también, aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Hay una PCR positiva. Pregunta de examen: ¿por qué hay alteración de la velocidad de eritrosedimentación? ¿Por qué? Las pruebas de apoyo nos tenemos que basar en lo que son cultivos faringios, ¿no?, los hisopados isofaringios, que no es nada más que con un isótopo poder sacar una pequeña muestrita de la orofaringe y llevar a una placa a cultivar. Entonces les dicen: las pruebas de apoyo incluyen cultivo faringio o prueba rápida de antígeno estreptococo positivo a título anticuerpo estreptocócico elevado creciente. O sea, nosotros necesitamos saber si es dentro de lo que llega a ser
hemólisis, ¿ya? Y por eso es que hay una velocidad de eritrosedimentación elevada. Si está positivo, siguiente, y es la que le va a llegar a determinar si está en un proceso de infección aguda, para ver si nosotros tenemos que dar un tratamiento de conservación o un tratamiento de cura. La velocidad de sedimentación rápida aumentada, evidencia inespecífica de enfermedad inflamatoria. Se utilizan títulos altos o crecientes de anticuerpo antiestreptocócico, antiestreptolicina O y antiDNasa B para confirmar una infección reciente. ¿Okay? La toxina O, entonces, es la que se encarga de hacer una hemólisis. Por eso es que la velocidad de eritrosedimentación es elevada. Si la velocidad de eritrosedimentación es elevada, los glóbulos rojos se están destruyendo, ¿no? Y por ende, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los eritrocitos en disminución, porque eso está elevadísimo. Siguiente. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Otra pregunta de examen. Artritis reumatoidea, ¿no? Porque también hay artralgias, hay nódulos cutáneos, osteomielitis, también infección del hueso, hay bastante dolor, endocarditis, cualquiera que sea la causa, meningococcemia crónica, lupus eritematoso sistémico, también hay artralgias. Siguiente. Complicaciones: insuficiencia cardíaca, porque no hay un bombeo adecuado del volumen o la carga cardíaca que ingresa, cardiopatía reumática a largo plazo, otras, arritmias, pericarditis con derrame, neumonitis reumática, o sea, son varias, sobre todo la que nos va a llevar es a una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, hay medidas que se debe tomar con el paciente, como guardar reposo, ¿no? Hasta que se normalice. ¿Por qué debemos guardar reposo? Porque no deben estar en actividad. O sea, no es que todos los que están enfermos tienen que estar en reposo. En este caso, por el hecho de la velocidad de eritrosedimentación, nosotros hacemos un desgaste, ¿cierto?, de lo que es el componente hemático. Entonces, cuando hacemos actividades, entonces, más la enfermedad, más la actividad, vamos a acelerar mucho más. Y aparte de eso, estamos con lo que son las articulaciones de codos, rodillas, muñecas inflamadas, ¿no? Nosotros no nos movemos como un monolito, movemos haciendo movimientos articulares, movimientos de lo que es muñecas, rodillas, entonces no nos movemos como un monolito, entonces sí vamos a lastimar, vamos a producir mayor inflamación. La temperatura, lo posible, está para no hacer un control con antipirético, pero sí con lo que llegaría a ser de la línea de los aires, pues, utilizando cierto porcentaje en kilo peso de lo que es la aspirina o el ácido acetilsalicílico, que es lo mismo. Entonces, hay que hacer un control de la velocidad de sedimentación, a controlar lo que son las frecuencias, hay que ver cuál es la basal o el previo en relación a la parte eléctrica del corazón, relativo a hacer un control electrocardiograma previo, para ver si ese paciente tenía alteraciones, descartar si había ya patologías de comorbilidad. Siguiente. Bueno, entre las medidas médicas está el salicilato, ¿no?, o ácido acetilsalicílico, las aspirinas. Reducción de la fiebre, aliviar dolor, la tumefacción articular. No tiene efecto en la evolución de la enfermedad. Los adultos necesitan dosis altas de ácido acetilsalicílico relativo a 0,6-0,9 gramos kilo peso, ¿ya?, cada 4 horas. En los niños también, en los niños sobre todo
hay que considerar el puro peso, ¿no? Y la edad para hacer la dosificación. Para nosotros estamos en 0,6. Las presentaciones en el mercado de las ácidos acetílicos salicílicos estamos en 100 para hacer las conservaciones relativas a las enfermedades cardíacas como uso antiplaquetario, la famosa aspirineta, ¿no? Que cuesta 20 centavos, 10 centavos, pero fíjense qué gran importancia tiene en su uso clínico. O estamos en la presentación de 500, entonces relativo a eso. Si hay alguna posibilidad de fraccionar, excelente, si no nos quedamos con la de 500. Bien, ahora para el tratamiento, es una bacteria, ¿no? Volvemos a lo que es una bacteria gram positiva. Entonces, ¿cuál es el medicamento que va a contrarrestar esto? Un antibiótico. El antibiótico que tiene gran función es la penicilina, ¿no? ¿Qué tipo de penicilina? La benzatínica, 1-2 millones, y una dosis única por la cobertura de los 21 días que llega a tener. Por eso, hay que esperar tiempos, hay que considerar dentro de un proceso bacteriano, ¿no? Y las complicaciones para no sobrecargar el antibiótico, porque veo que les colocan una penicilina, el famoso Terbosil, y le están dando claritromicina, cipro, levo, no, o sea, esto tiene una cobertura de 21 días, o sea, hay que esperar, si es un proceso faringoamigdalar de posible causa, por lo general es un mayor porcentaje, entonces hay que esperar tiempos de evolución, ¿no? También está para uso lo que es la penicilina proteínica, una dosis de 600.000 unidades diarias durante 10 días, hasta que se puede erradicar con el proceso infeccioso. Entonces, en lo que es la proteínica y la penicilina benzatínica, es mucho mejor la benzatínica, no una pinchadita y ya. Puede estimularse, puede sustituirse en casos de que tenga reacción, alergia o contraindicaciones a la penicilina. Entonces estamos con la eritromicina, ¿sí? También les habla de lo que es la acitromicina en dosis de 1 gramo el primer día, los siguientes 500 miligramos en relación a la acitromicina. Estas son las presentaciones que les estoy haciendo comercio de estas líneas, pero es lo que más en el mercado tenemos, el famoso Terbosil, ¿no? No dicen, me voy a hacer colocar una penicilina, les dicen, me voy a hacer colocar un Terbosil, ¿cierto? Entonces, el Terbosil, bueno, es la penicilina benzatínica, que en realidad tendríamos que manejarnos con el nombre genérico. Entonces, es bastante eficaz contrarrestando el Streptococcus, o sea, hay antibióticos que nosotros tenemos para las bacterias gram negativas, gram positivas, o si es un polibacteriano posiblemente, entonces vamos con la cefalosporina. Pero esta característica es una bacteria netamente gram positiva, que también conocida como Streptococcus pyogenes, ¿listo? También hay en la piel. Cuando es, por ejemplo, de causa supurativa, ¿qué puede llegar a producir? ¿No? Puede llegar a producir infecciones extensas de la piel, con bastante secreción, y es bastante virulenta, y es una bacteria bastante tóxica. Ahora, en relación a los corticoides, dentro de eso hay bastantes metaanálisis, o sea, la unión de varios análisis que han hecho diferentes laboratorios y diferentes universidades, donde no se ha logrado tener un resultado total. Sabemos que participa en procesos inflamatorios, pero ¿qué es lo que le dice relativo a este proceso? Puede utilizarse para tiempos cortos, ¿no? Como la prednisona de 40 a 60 miligramos y oral, y disminuye gradualmente en el transcurso de 2 semanas. Mejora en poco tiempo los síntomas articulares, está indicado cuando no ha sido adecuada la respuesta a los salicilatos, o sea, nos da como una segunda opción. Pero últimamente el corticoide lo estamos repartiendo como pan en lo que es el área de asistencial clínica. Hay que tener mucho cuidado con los corticoides, ¿no? Por los efectos adversos que llega a producir. Ahora esto les dice, siempre y cuando no haya respuesta a los salicilatos. Y hasta en costos estamos hablando de un medicamento que cuesta 3 bolivianos a un medicamento que cuesta 20 centavos, 50 centavos de diferencia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la prevención de la fiebre reumática recurrente?
Bien, les dice que hay que evitar, hay que dar un tratamiento oportuno por la faringitis estreptocócica, y para eso está reconocer, pues, ¿no? Dentro de eso, para reconocer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Revisar la garganta, utilizar los bajalenguas. Antes nuestro médico antes que nosotros siempre llegaban a tener en su bolsillito su bajalenguas, su termómetro, ¿no? En su bolsillo estaba su tensiómetro, todas las cosas básicas para poder hacer una revisión. Entonces, deprimir la lengua y ver las paredes laterales de la faringe, los pilares, ver lo que es la pared posterior de la orofaringe, determinar si es una amigdalitis, una faringoamigdalitis, qué característica llega a tener esa zona. Entonces, llegar a hacer desde la prevención, ¿no? Reconocer que sea un proceso infeccioso de inicio. Él les dice, el método profiláctico de elección es la penicilina G-benzatínica. ¿Cuál es el medicamento profiláctico de elección? Penicilina G-benzatínica, es una dosis de 1 o 2 millones de unidades cada 4 semanas. Estamos hablando de una fiebre reumática recurrente, o sea que se ha vuelto a presentar. ¿Listo? Es menos segura la penicilina oral. Si el paciente es alérgico a la penicilina, se puede sustituir por eritromicina o la sulfadiazina. Siguiente. Bien. Entonces, puede presentarse recurrencias 5 años después del primer episodio, en personas mayores de 25. Después de estas edades suele suspenderse la profilaxis, ¿no? Excepto en grupos de alto riesgo. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Gente que vive en hacinamiento por cuestiones laborales o que está cerca de un enfermo, quienes viven en áreas con bastante gente que trabaja en la parte laboral, de los niños, escuelas, puede ser una profesora o puede ser un niño en edad escolar, enfermeras que están en contacto con los pacientes, reclutas, las cárceles están sobrecargadas, militares, en realidad todo el personal de salud que está en contacto con el paciente, ¿no? La prevención secundaria de la fiebre reumática depende de la aparición siempre de la carditis, la clínica. Si no hay datos de esta última, puede suspenderse el tratamiento preventivo hasta los 21 años de edad. El 25 años es poco frecuente, pero les dice que a los 5 años previos puede presentarse todavía la recurrencia. Se hace la cobertura de profilaxis por los procesos cardíacos que llega a desencadenar. ¿Listo? Siguiente. La crónica, entonces, es el resultado de varios ataques de fiebre reumática que causan rigidez, deformidad de las cúspides valvulares, ¿ya? Fusión de las comisuras y acortamiento en relación a la válvula, fusión de las cuerdas tendinosas, en ocasiones hay estenosis valvular o insuficiencia, a menudo coexisten las dos. El 50 a 60% de los casos, ¿no?, afecta la válvula mitral. Estamos hablando del lado izquierdo, del corazón del lado izquierdo, en lo que corresponde a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. El 20% hay combinación de la válvula aórtica y la mitral. Las lesiones aórticas puras son poco frecuentes, ¿no?, pero sí existen. Ahora, también les dice otros textos que la tricúspide en pequeño porcentaje también puede afectarse, pero le damos gran importancia por el mayor porcentaje en relación a la válvula mitral. Les dice que puede ser bien insuficiencia, que no logra cerrarse, ¿no?, las compuertas valvulares, o que están demasiado cerradas por el engrosamiento que llega a ser, por el acortamiento, por la fusión, por la rigidez que llega a producir. En casi el 10% de los casos afecta la tricuspidia, ¿no?, pero solo en presencia de la enfermedad mitral o aórtica.
La válvula pulmonar se afecta en muy pocas ocasiones. Conclusión, es una patología que puede afectar en sí, desde a los pequeños porcentajes, a cualquiera de las válvulas, ¿sí? A cualquiera de las válvulas, pero hay en mayor porcentaje a la mitral. Puede iniciarse como una insuficiencia, puede continuar como una estenosis o ser mixta, tener ambas, por el engrosamiento, por la rigidez que llega a ser en esa estructura. Siguiente. Bueno, acá. La siguiente clase vamos a avanzar sobre